Entonces, chicos, de lo que encontrar, claro es la descomposición de factores primos para todos. Pregunto a todos por qué, porque si no entienden, hablen de una vez porque después se va a complicar la cosa. ¿Listos? Para sacar las raíces. Intentamos primero ver, expresar un número en potencias para poder sacar la raíz. ¿Listos? ¿Dudas? Niños, hablen de una vez, hablen porque si no, complicada la cosa. Si se quedan callados, yo avanzo y yo no voy a saber qué me entregaron, o sea, que entendieron, ¿listos? Ya, hablen de una vez. ¿Qué encontraron de criterio de divisibilidad que un número sea divisible por 2? ¿Cuál es el criterio? ¿Qué debe tener ese número para que sea divisible entre 2? Profe, ¿yo puedo? Sí, hablen, participen y ya les digo ahorita que algunos son muy calladitos y no me dicen nada. Oye, le envié por ahí la respuesta. No, hablen. No. Ay, Daniela, no sé quién es el que para allá se escucha el no, por favor. Profe, yo quiero leer otra vez yo. Listo. Profe, uno no lo quiere tener ese número. Profe, ¿puedo leer? Sí, hable. Los criterios de división. Bueno, sí, eso. Sí. Bueno, dice, son reglas que sirven para saber si un número es divisible por otro, si un número es divisible por otro sin necesidad de realizar la división. Ajá. Un número es divisible por 2 si acaba en 0 o cifra par es número divisible. Listos. ¿Cuáles son los números pares? ¿Los recuerdan? El 2, el 4, el 6, el 8. 2, 4, 6, 8. 2, 3, 5, Sí. el 12, el 10. Todos los múltiplos de 2, ¿cierto? Sí. Entonces son divisibles. Voy a poner el signo de división. Sí, terminan ¿en qué? ¿En 0? Ahí más o menos me queda. El 0 o cifras por número divisible. Espérame, ese me quedó. En 0 o par. Es una O. Pregunto, ¿el número 12 es divisible por 2? ¿El profe? ¿El número 12 es divisible por 2? Sí, por 6. Se divide por 6. Sí, profe. Sí, ¿cierto? Pero Hay un no. mensaje. O sea, no, primero vamos a mirar que sea divisible por 2, no por otro número, sino por 2. Entonces, sí, ¿por qué? Porque termina en 2 y es un número par, ¿cierto? El número 10. Profe, o sea que todos los trabajos tocan cambiarlos a las 12 en punto. Sí, si no envían a esa hora, difícil calificar. ¿Ese número es divisible entre 2? No alcanza, profe. Es divisible. Eso ya lo debían tener hecho. ¿10 es divisible entre 2? Sí. Sí, ¿por qué? Porque termina en 0, ¿no? Sí. Termina en 0, entonces es divisible entre 2. ¿El número 101 es divisible entre 2? ¿Siento que? ¿101 es divisible entre 2? Profe, no es divisible. No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque termina en 1. Termina en 1, entonces no es divisible entre 2. El número, no sé, 232. Sí, no. ¿Es divisible entre 2? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Claro el ejemplo de por qué número se puede dividir entre 2. Sí, señora. Sí, ¿Para señora. todos? No. ¿Quién dijo no? Profe, una pregunta. Señora. ¿Siempre tiene que terminar en un par para ser divisible? Sí, y en 0. Pero digamos, si todos son digamos 222, ¿y valen todos o solo el último? Solo el último. Siempre van a tener en cuenta el último, ¿listo? Por si termina. Si termina es lo que quiere decir el último dígito, ¿listo? Es el último.
es el que más debes definir si es divisible entre 2. Por ejemplo, el número 305 es divisible entre 2. Espérame. 305. No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no termina ni en 2, en número par, ni en 0. ¿Listos? ¿Claro eso? ¿Listo, Sí, niños? señora. Listo. Tomen apuntes, por favor. ¿Es un múltiplo? Múltiplo. Profe, ¿qué dice ahí? Dice, es divisible por 3 si la suma de sus dígitos es igual a un múltiplo de 3. Eso es lo que dice ahí. Si no escribí suma, sino puse el signo de suma. O sea, poner un 3 y poner un dígito que es de 3. Por ejemplo, 27. ¿Por qué sé que lo puedo dividir entre 3? Porque 3 2 y 7 es 9. por 7. 2 más 7 me da 9, ¿cierto? Y 9 es un múltiplo de 3, ¿cierto? Porque 3 por 3 me da 9, ¿cierto? Entonces recordemos la tabla, creo que es por 1 me da 3, 6, 9, 12, 15, ¿cuál sigue? 18. Y así, ¿cierto? Esos son los múltiplos de 3. Entonces, 29 es múltiplo de 3, si lo vemos aquí, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, venga. ¿Por qué 27 igual a 9? O sea, eso no lo entiendo. ¿Por qué? Voy a ponerlo acá. Porque estoy sumando los números, es decir, espérame un segundo, espérame un segundito. 2 más 7, ¿cuánto me da? 9, ¿cierto? Y 2 más 7 son los números que conforman 27, ¿cierto? Entonces, como me da 9, entonces ya es un múltiplo de 3, entonces lo puedo dividir entre 3. ¿Listos? ¿Claro? Para la chica que me preguntó por qué 9. Chica. Se tiene que Profe, un número, profe, ya, ¿sí? Espérame. No te entendí, Mariana. Pues ya. Sí, no entiendo. ¿Por qué 9? Porque, o sea, se suma el 2 con el 7 y ¿qué? Entonces me da 9. Entonces, por eso sé. ¡Ay! ¡Ay, Dios! Espérame. Ah, no, ya. Profe, Entonces, ¿por qué era 27? Espérame. Listos. Dio 9, ¿cierto? Entonces 27 lo puedo dividir entre 3. ¿Listos? O sea, esa es la condición que debe tener el número para que yo lo pueda dividir entre 3. Que la suma de sus dígitos, por eso sumé 2 y 7, me dé un múltiplo de 3. Recuerdan que estos son los múltiplos, ¿no? Ay, me torcí ahí un poquito. ¿Listo, Profe, niña? digamos, si da 36, entonces es 6 más 3. Y ahí Sí. da el resultado, ¿sí? Entonces, por eso sé que lo puedo dividir entre 3. ¿Listo? Sí, lo puedo dividir. ¿Listo? Entonces se divide 27 dividido en 9. No, en 3. En 3. Estamos mirando el criterio de divisibilidad por 3. Ah, ya entendí. ¿Sí? Si ese número, el número que queremos dividir, la suma de sus dígitos, me da un número múltiplo de 3, lo puedo dividir entre 3. Eso es lo que queremos decir en el criterio de divisibilidad. ¿Listos? ¿Claro para todos eso? Por ejemplo, si pongo... voy a poner 101. ¿Cuánto me da la suma de sus dígitos? ¿Cuánto me da la suma de los dígitos de 101? 9. No, 101. ¿Cuánto me da la ¿Dos, suma? profe? 2, ¿cierto? ¿Por qué? 1 más 0 más 1 me da 2. ¿Y 2 está dentro de los múltiplos de 3?
No, Entonces no lo puedo dividir entre 3. ¿Listos? y profe, tiene que ser 3, no se puede, digamos, con otro número impar. Por ejemplo, venga a poner otro número. ¿Cuál? Digamos 319. ¿Cuánto me da la suma de sus dígitos? 13. 13, ¿cierto? 13 está entre los 13. múltiplos de 3, No. entonces no lo puedo No. dividir. ¿Listos? ¿Sabían eso? Primero que todo. O Más sea, o. tiene que estar en la tabla del 3 para Exacto, Mariana. Si la suma de los dígitos no están dentro de la tabla del 3, no lo podemos dividir entre ese número. ¿Listos? Claro para todos, voy a poner otro número que me dé diferente de 9. Esto me da 10. Ya sé. 282. ¿Cuánto me da la suma de los dígitos de 282? ¿Cuánto me da la suma? 12. 12. 12, profe. ¿12 está en la tabla del 3? Sí. Sí, entonces sí lo puedo dividir entre 3. ¿Listo? Entonces es divisible entre 3. ¿Listos? o sea, digamos, tiene que sumar los números que están en la tabla y tiene que dar un número que esté en la tabla. Exacto, muy bien. ¿Listo? Si da el número que está en la tabla, lo puedo dividir. Si no, no. ¿Listos? ¿Por qué estamos mirando esto? Porque esto va a ser primordial para hacer la radicación. ¿Listos? Estamos aprendiendo a expresar un número en potencias. ¿Listos? Profe, o sea que el número que esté en la tabla es el que se puede multiplicar. Dividir. Sí, se ¿Dividir? puede dividir. ¿Listos? Ah, bueno. O sea, si la suma de sus dígitos no da un número que está dentro de la tabla del 3, no lo puedo dividir. ¿Listos? O sea, tiene que estar en la tabla del 3. Y ¿vale? no puede ser otra tabla, digamos, el 5. No puede ser extra. Ya vamos a ver el criterio de divisibilidad por 5, pero primero quiero que quede claro la del 3. ¿Listos? Profe, o sea que la última da 12, entonces sí es divisible entre 3. Exacto, muy bien. Profe, ¿cómo se dice en la tabla del 3 el título? No, es criterio de divisibilidad por 3. Ese es el título. Criterio de divisibilidad por 3. Ya quiero que eso quede bien claro para cuando sacamos las raíces, aprendamos a hacerlo bien, ¿sí? No quiero que aprendamos con esas divisiones más feas, sino de una manera más fácil. Y Profe, pero solamente se suma, ¿cierto? sí, solo se suma para saber que es divisible entre 3. O sea, si sumamos los dígitos, nos tiene que dar un número que está dentro de la tabla del 3. Tomen los apuntes antes de que yo borre. Profe, así vean. Oye, Mira, profe. Señor. Señor. Dime. Profe, ¿así quedó bien? ¿Quién me está mostrando? No sé, no veo. ya. Espérame, ¿por qué? Exacto, sí, así bien organizadito, ¿listo? O sea, yo intento acá hacerlo organizado, pero bueno, ¿listos? ¿Todos ya copiaron? Gracias. Entonces, si termina en 0 o en 5. Termina
en 0 o en 5. Entonces, 20 es divisible entre 5. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Oh. Termina en 5, ¿cierto? Termina en 0, ¿cierto? Entonces, sí lo puedo dividir entre 5. Profe, o sea que 5 toca con menos o Más y también menos. con más. No, acá no sumamos, solo vamos a mirar el número con el que termina, en ese caso es 0, entonces cumple la condición, si termina en 0 o en 5, se puede dividir entre 5, ¿listos? Como termina en 0, lo puedo dividir entre 5. Por ejemplo, voy a poner otro. Vamos 22. ¿Lo puedo dividir entre 5? Oh. No. No, ¿cierto? ¿Por qué? No. Porque termina en 2, ¿cierto? No cumple la condición, ¿cierto? No lo puedo ir entre 2. 5 termina en 5 y en 0. Si termina en 5 y en 0 lo podemos hacer. ¿Listos? ¿Claros? Un ejemplo de 25. 102. Espérame, 102 lo puedo ir entre 5. No. No. ¿Cierto? No, muy bien, ya vamos entendiendo. 25. 25, eso. ¿Lo puedo ir entre 5? Sí, señora, porque termina en 5. Exacto. Ay, ese que se me fue ahí, ese rayón. Sí, ¿cierto? Ese número 155, ¿lo puedo ir entre 5? Sí, Señora, ¿Cierto? porque termina en 5. Sí, muy bien. porque perteneciente a la tabla del 5. Y también pertenece a la tabla del 5. Muy bien, este chico. También es otra Jonathan. ¿Listos? ¿Claros el criterio de visibilidad por 5? Sí, señora. Listos. Tomen apuntes, por favor. Profe, o sea que en el 102 no puede porque Ya. en la mitad. No se puede porque termina en 0 el número. No, porque 100 no puede, tiene que terminar en 0 o en 5. Del resto no es. Si ves, termina en 2, entonces no se puede dividir entre 5. Ya entendí. En el 5 no se suman. Otro criterio sigue eso es de 5. Pero ya miramos, espérame que... Ya miramos cuál es el que sigue. Entonces, ¿cómo sé que un número es divisible por 7? Porque es múltiplo de 7, es decir, pertenecen a la tabla del 7. Múltiplo. Profe, ¿puedo decir que la tabla siempre termina en 7, sí? Sí, espérame. Sé que es divisible por 7 porque es múltiplo de 7. Entonces, 14 múltiplo de 7. Ahí es. 14. Sí, señora. Entonces sí lo puedo dividir, ¿cierto? ¿Cuál es el otro número que sea múltiplo de 7? 42. 42. 49. 49 es divisible por 7. ¿Por qué? Porque es un múltiplo de 7. 42, profe. 42 también, muy bien. 34. ¿Seguro? 34. 35. Listos. Profe, Si todos 34. los múltiplos de 7 lo podemos dividir, ¿listos? Si es múltiplo de 7 lo podemos dividir. También 85. Profe, o sea que cualquier 34. múltiplo de la tabla del 7 se puede dividir. Exacto, muy bien. Profe, Como 56. 56 pertenece a la tabla del 7, ¿cierto? 84, profe. Ese es un número de la tabla. 84. Exacto, 84. Como pertenece a la tabla del 7, entonces sí se puede dividir. Como 101 pertenece a la tabla del 7. ¿Qué dicen? No. Sería, ¿Cierto? Entonces no tiene que se ser puede el dividir. número de 105, el que sigue. Dice, 98. sería 105. ¿Listos? Entonces, todos los múltiplos de 7 se pueden dividir. ¿Listos? ¿Claro el criterio de divisibilidad por 7?
Sí, señora. Sí. Listos, ahora. Voy a hacer un ejemplo con descomposición de factores primos. ¿Listos? Tomen apuntes. Mire, profe. Tómenlo rápido para dejarle la tarea, por favor. Tengo una gorra. Solo vamos a ver la parte derecha de la tabla y lo de la radicación lo vamos a ver la próxima clase, ¿listo? Que es lo que está a la derecha. Entonces vamos a dividir 125, ¿cierto? De 125, ¿cuál criterio sería? Decirle por qué número. Por 5. Muy bien, ¿cierto? Por eso le dividí por 5 y eso me da igual a 25, ¿cierto? Ahí. Entonces 25, ¿por qué número lo puede dividir? Una Por pregunta. 5. Listo. Sí, Y 5 lo divido entre 5 me da 5. ¿Sí ves qué sencillo? ¿Ahora sí entienden la descomposición? Profe, una definición simple. La descomposición de factores primos es una división de números desde un número hasta llegar a 1. Lo van Exacto. descomponiendo. Entonces ya como llegué a 1, entonces termina el proceso. Lo que me quiere decir que 125 va a ser igual a la multiplicación de los divisores que obtuvimos, es decir, los números 5 por los cuales dividimos. Si vemos, hay 1, 2, 3, 5, ¿cierto? 1, 2 y 3. Y esos números multiplicados me dan 125. ¿Cuántos 5 tengo? 3, ¿cierto? Profe, cuando de 1 ya se termina toda la operación, ¿cierto? Exacto, muy bien. Como tengo 3 5, me da 5 le da la 3, ¿cierto? y le da 125. Y me da 125. ¿Listo? Claro, dudas. No, profe. ¿Todo clarito? Ahora sí ya me entienden esta parte viendo los criterios de visibilidad. Sí, profe, Sí, ya. profe. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ahora ignoremos la parte derecha hasta que entendamos bien lo de. Vamos a descomponer nomás los números de la actividad, que son 27, falta 27, espérame. Profe, o sea, toca buscar el número que de 256 y descomponerlo. Sí, pues hacen la descomposición de factores primos como les acabé de explicar con 125. Lo hacen igual y teniendo en cuenta los criterios de visibilidad. ¿Por qué? Porque para eso en la actividad vamos a sacar las raíces de esos números, ¿listos? Ah, listo, profe. O sea, para que tengan parte de la actividad hecha. Porque Bueno. yo lo quiero saber también para saber cómo lo están haciendo, si tienen dudas o algo y aclararlas antes de empezar con la erradicación Profe, y pero esa relacionarlos. hoy no se la enviamos por el correo ni nada, ¿no? No, esta no. Yo lo único que me van a enviar hoy al correo o al WhatsApp del colegio son las actividades de las guías 1, 2 y 3 y las 2 actividades que puse en las clases virtuales. Lo único que me van a enviar, ¿listos? Ah, bueno, profe. ¿Solo esos 3 números toca descomponer? Sí, van a descomponer nomás esos 3 números. Señora. Entonces nos vemos la próxima clase. Yo ahorita ya subo los videos para que tengan en cuenta eso, ¿listos?